Paz a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares. Vamos a hablar un momento de la palabra de Dios en esta hermosa tarde, hermanos, esperando que estas palabras que vamos a escuchar en esta hermosa tarde, hermanos, hagan eco en nuestra vida y retornemos un poquito, hermanos, cuando escuchamos este sonido en nuestro corazón. Alguien toca, alguien llamó a nuestra vida. Así como nuestros hermanos que hoy bajaron y se sumergieron en las aguas, un día los que ya hemos sido bautizados, también así tocaron a nuestra puerta. ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerda ese momento en el que usted y yo necesitamos de Dios? Ese día en el que ya no encontrábamos alguna salida, en el que pensábamos que ya no había ninguna salida, en el que pensamos que los problemas ya nos agobiaban día con día, o ese día en el que probablemente los problemas económicos, probablemente la falta de trabajo, una enfermedad, un accidente. O quizás, hermanos, en un momento de alegría, en un momento en el que Dios nos permitió un objetivo trazado, un proyecto trazado. Y fue en ese momento en que escuchamos el llamado de Dios. Y ese momento fue cuando le abrimos nuestro corazón a Dios y le dijimos: aquí estoy, necesito de ti. Necesito de ti, Dios, porque siento un vacío en mi interior. Y hay ocasiones, hermanos, en que aunque estén nuestros padres, aunque estén nuestros hermanos, aunque estén nuestros hijos, en ocasiones el ser humano se siente solo. Y esa soledad y esa tristeza es suplida por la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando dejamos que Dios, hermanos, ingrese, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, es ahí en esos momentos, hermanos, cuando le encontramos un porqué a la vida. Es en ese momento, hermanos, cuando reconocemos que sin Dios nada somos. ¿Recuerda ese momento en que estuvo un problema y que no encontraba una salida? ¿Qué pensaba? Pero bendito Dios, que vamos a ver en este pequeño mensaje, que no es porque nosotros buscamos a Dios, no, hermanos, es porque Dios nos llamó, es porque Dios se acercó a nosotros y nos dijo: eres mi hijo amado. Así como le dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando subió de las aguas y le dijo: eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y este momento, hermanos, lo vamos a recordar a través de la bendita palabra de nuestro Dios. El título de este mensaje lo titulé Llamamiento Divino. Probablemente muchos de los que estamos aquí, hermanos, nos trajeron de niños. Probablemente, hermanos, muchos crecimos aquí en esta iglesia, pero les voy a decir algo, hermanos jóvenes. Desafortunadamente, dejamos a Dios en un segundo término, porque creemos que lo tenemos todo. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones en que la pregunta es: hermano joven, si tú creciste en la iglesia de Dios, si tú desde tu niñez fuiste instruido en la palabra de Dios,
¿por qué no le entregas tu vida a Dios? ¿Por qué no ha llegado ese momento en tu vida para decir, Dios mío, quiero cambiar? Quiero dejar lo mundano. Quiero dejar todo lo carnal y quiero entregarme a ti. ¿Por qué nos esperamos, hermanos, hasta cuando tenemos 40, 50, 60 años para decir, Dios mío, ahora sí ya pequé, ya hice todo lo que quise, ahora sí me voy a acercar a ti? Y no, hermanos, porque entonces estamos pecando deliberadamente y estamos pecando con conciencia y conocimiento de la palabra de Dios, hermano. A menudo, el llamamiento de Dios llega a nuestra vida, hermanos, cuando estamos menos preparados. Ni lo pensamos, hermanos. Y hay ocasiones en que Dios actúa en el preciso momento de nuestras vidas, hermanos, y es ahí donde nosotros empezamos el cambio. Es ahí, hermanos, donde nosotros abrimos la puerta cuando nos tocan. Es ahí cuando nosotros nos levantamos y abrimos la puerta y decimos, Dios mío, entra a mi vida. Y cuando le decimos eso a Dios, hermanos, el Espíritu de Dios se mora en nosotros y es cuando sentimos paz, es cuando sentimos tranquilidad, es cuando todos nuestros proyectos, hermanos, salen bien, es cuando no hay enfermedad en nuestros hogares, es cuando no tenemos problemas familiares, es cuando no tenemos problemas económicos. Es ahí cuando se manifiesta nuestro Dios, hermanos. Pero Dios nos llama de una u de otra forma, hermanos. ¿Cómo fue su llamado? Si yo le dijera, hermano, ¿cómo fue mi llamado? Quizás no me creería. Pero llegó un momento en el que dije, basta. Llegó un momento en el que dije, si fui instruido desde niño en la palabra de Dios, es necesario que yo actúe como un hijo de Dios. Es necesario que yo haga los cambios necesarios en mi vida para ser un instrumento de parte de Dios. Y ese pensamiento lo debemos de tener todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque si después de bautizarnos, hermanos, nuestro carácter, nuestro vocabulario, nuestro proceder, nuestras obras son las mismas que teníamos antes, hermanos, entonces no hemos dejado que el Espíritu de Dios more en nosotros. Llamamiento divino. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Antes de que se me duerman, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Veamos, hermanos, cómo es nuestro Dios. No es porque nosotros digamos, hoy quiero ir al templo. No es porque usted haya deseado en su momento estar en este lugar, hermano. No, es porque el llamamiento viene de parte de nuestro Dios. Hermano Eric, Andrés, ¿cómo dice la palabra de nuestro Dios, mi hermano, en Juan, capítulo 6, versículo 44? Amén. Ninguno puede venir a la presencia de Dios si no es voluntad de Él, hermano. Y créame que el día de hoy usted está aquí no por su voluntad, sino por voluntad de Dios. Porque Dios, ¿quién tiene necesidad de quién, hermanos? ¿Usted de Dios o Dios de nosotros, hermanos? Nosotros tenemos esa necesidad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo es todo, hermanos. Porque de Él emana todo. Y dice la bendita palabra de Dios, hermano Alejandro, usted no está aquí porque haya querido, hermano, sino porque fue por voluntad de Dios. ¿En algún momento le pasó a usted, hermano, estar con toda su familia aquí, hermano Alejandro? Pero llegó un momento en el que Dios le tocó. Y todos los que estamos aquí, hermanos, hayamos nacido o no dentro de la iglesia de Dios, llega un momento en el que Dios toca nuestro corazón, toca nuestra vida y nos dice, aquí estoy, no estoy lejos. Dice la palabra de nuestro Dios, en tu boca y en tu corazón, yo estoy. Nadie de los que estamos aquí estamos porque queramos, hermanos, sino porque es por la voluntad de nuestro Dios, hermanos.
Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, hermanos. Estamos aquí porque hemos sido predestinados. Hermano Freddy, hermano Luis, y todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido predestinados en algún momento por parte de nuestro Dios, porque hemos hallado gracia a sus ojos y hemos estado aquí, hermanos. Y es necesario que atendamos entonces a su divina palabra. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 28, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que a los que a Dios aman, ¿qué pasa, hermanos? Y yo pregunto, hermanos, en nuestra vida, ¿hay algo que nos haya salido mal? En nuestra vida, nuestros planes no han surtido un efecto como los que queremos, hermanos. Porque dice la palabra de nuestro Dios, a los que Dios ama, todas las cosas, ¿qué, hermanos? Nos ayudan, dice, a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de nuestro llamamiento divino, hermanos? ¿Cuál es el propósito de que hemos sido llamados por parte de nuestro Dios? Que usted tenga un buen trabajo, que usted tenga una buena familia, que usted tenga bienes materiales. ¿Ese es el propósito para el cual fuimos llamados, hermanos? No. El propósito por el cual todos los que estamos aquí, de haber sido llamados por parte de nuestro Dios, hermanos, es para obtener un grande galardón. Es para obtener, hermanos, un premio que la mente humana, hermanos, no tiene la capacidad de poder explicarlo. Y la Biblia nos da un preámbulo, hermanos, de lo que nos espera. Y ese es el llamamiento, hermanos, que hace nuestro Dios, porque nos espera algo mejor, algo inexplicable, hermanos. Dice allá en Romanos, hermanos, vamos a seguir leyendo. Hermanos, Efesios 4:12. ¿Qué dice allá la palabra de nuestro Dios, hermanos? Ese es uno de los propósitos a los cuales nuestro llamamiento, el propósito por el cual estamos aquí, hermanos. Efesios 4:12. ¿Para qué nos ha llamado, hermanos? ¿Para seguir siendo los mismos? Para seguir, hermano, yo le pregunto a usted, hermano, que ya se bautizó, ¿qué le prometió a Dios? ¿Qué le prometimos a Dios? O cuando nos acercamos aquí a la casa de Dios, hermanos, para decir, yo voy a acercarme hoy a Dios. ¿Qué voto le hemos hecho? ¿O no ha habido ningún propósito, hermanos? Porque, ¿qué es un propósito, hermanos? Es algo que tiene un resultado. ¿Y cuál es nuestro propósito de estar aquí en la casa de Dios, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, ya no encontré la cita, hermanos, pero lo vamos a ver. Si alguien me ayuda con la lectura, Efesios 4:2, nuestro hermano Armando. Adelante, hermano. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. He ahí, hermanos, el propósito. Uno, porque nuestro Dios quiere que seamos únicos, que seamos diferentes a toda la humanidad, hermanos. Nuestro Dios quiere que ya no seamos los mismos hombres que somos cuando no estamos con Dios, hermanos. Lleno de adulterios, lleno de fornicaciones, llenos de contiendas, llenos de ira. No, ya no nos quiere así nuestro Dios, hermanos. Nos quiere como un hombre nuevo. Y el llamamiento, hermanos, de parte de nuestro Dios es en todo momento. Dice la palabra, para perfección de los santos, hermanos.
Para eso nos ha llamado nuestro Dios, para buscar la perfección en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para obra del ministerio. ¿Por qué para obra del ministerio, hermanos? Si dijeran unos, hermano, yo no formo parte del ministerio, eso no me corresponde a mí. No, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice, el que cree en mí y fuere bautizado, ese será salvo. Pero después de bautizado, ¿cuál es la encomienda que nos da nuestro Dios, hermanos? Ve y predica y habla y expresa el evangelio, porque la voluntad de nuestro Dios no quiere que el pecador se pierda, hermanos, sino que el pecador, hermanos, se arrepienta, sino que el pecador transforme su vida, hermanos, sino que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra forma de vivir. Que nosotros cambiemos hasta en los más mínimos detalles, hermanos, como es un saludo, como es un, hermano, ¿cómo está? Ya no lo hemos visto en la iglesia. Como es, hermana, hermano, no sé qué fue, cuándo fue el último día que cené o que tomamos el café, pero hoy lo quiero invitar. Hermano, me enteré que usted está enfermo. Hermano, me enteré que lo van a intervenir. Esos pequeños detalles, hermanos, son los que dan grandes resultados, hermanos. No es necesario de transformar y decir, hermano, Efraín, ya el saco que usted trae cada 8 días es el mismo. No es el hecho de que yo me quite el saco, hermanos, y que me ponga otro. No, hermanos. El hecho es de que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios y transformemos y cambiemos, hermanos, y aceptemos ese llamamiento de parte de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 4:6. Veamos, hermanos, ¿a qué nos ha llamado Dios? Dios, dice la palabra de nuestro Dios allá en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado, hermanos, a inmundicia. Dios no es un Dios, hermanos, que le gusta el pecado, que le gusta que nosotros estemos enojados, que nosotros, hermanos, no hagamos la voluntad de Él, sino nos ha llamado a santificación. ¿Y qué es santificación, hermanos? ¿Qué es santificación, hermanos? Porque probablemente yo lo esté mencionando en estos momentos y esté diciendo, Dios nos ha llamado a santificación. Hermana Bianca, ¿entiende la palabra santificación? Ser obediente. Amén. Hermano Isaac, ¿entiende qué es ser llamado a santificación? Mejorar. Hermano Israel. Apartado, hermano. Dios sí nos ha llamado a mejorar, a ser obedientes, pero lo más sublime, hermanos, es que Dios, como cuando todos los que estamos aquí, hermanos, probablemente hemos tenido la experiencia de que cuando se levanta la cosecha del maíz, ¿qué hacen nuestros hermanos o qué hace el agricultor, hermanos, cuando levanta la cosecha del maíz y dice, porque se está preparando para un siguiente año, un siguiente cultivo, hermanos, ¿qué hace con la semilla? Agarra, nada más mete la mano y dice así, hermanos. Dice apartar, hacer a un lado, separar lo bueno y lo mejor. Y déjeme decirle, hermano, que eso hizo en un momento nuestro Dios para que nosotros estuviéramos aquí. Él, de millones y millones de seres humanos que ya habitamos la tierra, hermanos, nos vio, nos miró y no vio si estábamos en el fango, hermanos.
No vio nuestro estado de salud. Él dijo, instrumento, ¿cómo le dijeron al apóstol Pablo? Escogido me es este. Es decir, hermanos, así como el agricultor aparta la mejor semilla para dar buenos frutos, así nuestro Dios, hermanos, nos ha apartado del mundo, hermanos, para que demos frutos, para que llevemos la buena obra, hermanos. Probablemente, dice la palabra de nuestro Dios, que a unos hermanos en Efesios 4:11 dice, a unos para apóstoles, a otros para profetas, a otros para evangelistas, a otros para pastores y a otros para doctores, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esto? No todos tenemos los mismos dones, hermanos. No todos somos evangelistas. Hay hermanos que tienen ese don de hablar la palabra de Dios. No solamente aquí en el púlpito, hermanos, sino a toda persona. No sé si usted los ha visto, hermanos, pero están en la calle y su único tema de conversación, hermanos, es acércate a Dios. Dios te llama, Dios nos quiere. Y ese es el tema de conversación, hermanos. Hay otros hermanos que tienen el don de sanidad, es decir, que vienen los hermanos enfermos y él con humildad ora, unge con el aceite. ¿Y qué creen que pasa, hermanos? Sanan los enfermos. Hay otros hermanos que son pastores, ¿sí? Es muy difícil de guiar a una iglesia. ¿Para qué propósito cree usted, hermano Gabriel, hermano Pedro, hermano Josué, hermano Kevin? Nos ha llamado Dios a esta iglesia, hermanos. ¿Hemos encontrado ese propósito? ¿O solamente decimos, pues Dios me apartó y yo busco a Dios? Dice la palabra de nuestro Dios, no os predestinó conforme al propósito, hermanos. ¿Tenemos un propósito de estar aquí? Sí, de cantarle a Dios, sí, de alabar a Dios, sí, de engrandecer su nombre, sí, de darle gracias, hermanos. Pero habrá un propósito en nuestra vida por el cual Dios nos llamó aquí, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos? Retrocedamos 6 años. ¿Qué pasaría si lo que pasó hace 6 años, hermanos, nos hubiera tocado y nos dijera nuestro Dios, como le dijeron a Ezequías, prepara tu casa porque ya mañana vas a descender al polvo de la tierra? Y si recuerdan a lo que me estoy refiriendo, hermanos. ¿Qué pasó hace 5 o 6 años? Esta famosa enfermedad, hermanos. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted no estuviera ya hoy en este día? Pero probablemente llegó esa parte de la enfermedad también y que dijo, voy a cambiar. Y quiero decirle a mis hermanos que bajaron a las aguas en esta tarde, hermanos, yo sé que lo dijeron en este momento, me voy a bautizar porque quiero cambiar. Pero que no solamente sea por emoción, hermanos, que no solamente haya sido por ocupar un cargo dentro de la iglesia, que no haya sido, hermanos, solamente porque así me lo exigen para poder tener un evento aquí dentro de la iglesia. No, hermanos, que ese sentimiento haya emergido de usted con el único propósito de ser una hermana y un hermano diferente. Un hermano que le eche ganas. Una hermana que no vuelva la vista atrás como la esposa de Lot. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Ya tenía la salvación, hermanos, ya Dios la había sacado, a pesar de que ella no era como su esposo Lot, hermanos. ¿Quién era el justo en Sodoma y Gomorra? Lot. Y Lot arrastró a su familia, hermanos, pero ¿qué pasó con esta esposa? ¿Había un propósito para ella? La enseñanza nuestra, hermanos, que no hay que mirar atrás, que esa decisión y ese llamamiento la hayamos aceptado, hermanos, en su momento para ser hermanos diferentes, hermanos buenos en el buen sentido de la palabra, hermanos, en todos los aspectos. Porque Dios nos ha apartado, nos ha separado y nos ha considerado, hermanos, como la mejor semilla. Nos ha considerado como lo mejor de lo mejor, hermanos. Y si esa semilla, hermanos, el agricultor lo separa
y solamente la deja ahí almacenado, ¿qué va a pasar con esa semilla, hermanos? ¿Qué le pasa a la semilla que no se ocupa, hermanos? Aún por ser una semilla buena, ¿qué le va a pasar? Se va a pudrir, le va a entrar, ¿cómo se llama este gusanito que le entra, hermanos? La palomilla, la polilla. Y yo quisiera decir, hermanos, cuando el maíz le entra la polilla, ¿todavía puede ser funcional, hermano? ¿Quién tiene polilla? ¿Quién puede decir, hermano, me bauticé, pero desafortunadamente dejé que la polilla entrara a mi vida? Dejé que el gusanito entrara a mi vida. Y ahorita estoy podrido. Ahorita no puedo dar fruto. Dice la palabra de nuestro Dios que el rey David expresaba estas hermosas palabras. Salmos 42. Decía el rey David estas hermosas palabras, hermanos. Por eso digo que nuestro Dios a veces nos saca desde lo más vil. Y dice la palabra de nuestro Dios: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Salmos capítulo 40, versículo 2. E hízome sacar, ¿de dónde, hermanos? De un lago de miseria, de lodo cenagoso, pero dice que puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Hermano, Dios llama en todo momento. Dios no le importa si usted ya tropezó, hermano. ¿Saben a quién sí le interesa que usted haya tropezado? ¿Sabe a quién sí le interesa que usted ya haya caído? ¿Sabe quién le interesa que usted no sea próspero? A veces, hermano, el que está a un lado de nosotros, el prójimo. Por eso decía el apóstol Pablo: veo en ustedes que hay pleitos, contiendas. ¿Por qué ahí, hermanos, cuando esta parte, hermanos, de los que no nos dejan crecer, de los que no nos dejan que esa semilla dé fruto, hermanos, en ocasiones somos nosotros mismos, hermanos? Por eso es necesario que si a nuestra semillita, hermanos, que ya nos apartó Dios, ¿para qué es una semilla? ¿Para que esté guardada o para que dé fruto? Se siembra y se dé fruto, hermanos. Es para que dé fruto, hermanos. Y yo le pregunto, hermano Jafet, usted que es nacido de la iglesia de Dios, ¿le gustaría algún día, hermano, traer algunos frutos aquí a la iglesia? ¿Sí es Jafet o es Josué? Josué, ¿le gustaría traer algún día algunos frutos aquí en la iglesia, hermano? Hermano Gerson, ¿le gustaría traer más fruto aquí a la iglesia? ¿A la iglesia de Dios? Hermano Israel, ¿o nos vamos a conformar con las semillas? Yo le hablo al ministerio, hermanos, porque es parte de nuestra tarea. ¿O nos vamos a conformar con las semillas que tenemos aquí? No, hermanos, vamos por más. Ese es el llamamiento que nos hace Dios en esta mañana. Y hermanos que se bautizaron el día de hoy, esa es la misma tarea, hermanos. Usted ya se entregó a Dios, pero créanme que puede pasar en su vida, hermanos, lo que le pasó al Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó luego de que se bautizó, hermanos? ¿Quién llegó? Y le digo a los bautizados, ese acusador, ese personaje que muchos lo conocemos como el diablo, como el mentiroso, después de que ya se bautizó, ha llegado a tocarle, también ha llegado a hacer esto. Yo espero, hermanos, que si ese personaje llegue a nuestras vidas, que si ese personaje, hermanos, que se acaban de bautizar, llega a su vida y también les toque la puerta, no lo dejen entrar.
No dejen que esa puerta se abra. Y si el maligno ya llegó aquí a su vida, hermano, cierre esa puerta. Póngale cantado. Póngale un seguro. Porque hay otra puerta que llama con amor. Y esa puerta es nuestro Dios. A Él sí hay que abrirle las puertas, hermanos. A Él sí hay que darle todo, hermanos. Con Él sí hay que esforzarnos, hermanos. Como dice la palabra de nuestro Dios, que en otro tiempo, hermanos, dice Romanos 6:19, así como en otro tiempo dedicabas todo tu esfuerzo para las cosas malas, ahora dedícalo a las cosas de Dios. Vamos a leer esta parte, hermanos, Romanos 6:19. Y vamos a ir terminando Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de nuestro Dios. Humana, vean hermanos cómo dice el apóstol Pablo. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Es decir, hermanos, que si nuestra vida en algún momento le dimos lugar al diablo, le dimos lugar a la carne y lo dimos con ánimo y con gozo, por eso dice el apóstol Pablo, humana cosa te digo. Ahora que usted y yo hemos aceptado la palabra de Dios, hermanos, dice, así ahora presentéis vuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad, para dar fruto bueno, hermanos, porque para eso nos quiere Dios. No nos quiere Dios, hermanos, para que estemos hablando de los unos con los otros. No nos quiere Dios, hermanos, para que nos estemos interesando en la vida de los demás. Nos quiere Dios para que demos frutos dignos, hermanos. ¿Y cuáles son esos frutos? Dice nuestro Dios, hermanos, amor, gozo, paz, tolerancia. Pero ¿por qué no, hermanos? ¿A quién no le gustaría ver nuevas caras en este templo, hermanos? ¿A nadie? Decía un hermano en una ocasión, en una plática, decía, hermano Efraín, quiero comentarle algo. Adelante, mi hermano, dígame. Y me decía el hermano, ¿no se ha dado cuenta que en todas las iglesias hemos crecido? Porque, decía así, porque hemos hecho más hijos. Porque nuestras mismas familias van creciendo poco a poco. Y decía el hermano, ¿por qué nunca nos han capacitado como para predicar a gente nueva? A veces somos incongruentes porque nuestra tarea, hermanos, es predicarle a alguien más, pero desafortunadamente, hermanos, no le vamos a poder predicar a alguien más si no aceptamos el llamamiento de Dios, si no hacemos cambios en nuestra vida, hermanos. Si no damos un buen testimonio, no solamente con la iglesia, hermanos, sino con todos los que nos rodean, hermanos. Esa es la tarea, mis hermanos que se acaban de bautizar. Esa es la tarea que nos encomienda nuestro Dios, que cambiemos nuestra vida. Ya ustedes ya tomaron una decisión. Varios de los hermanos que estamos aquí en algún momento tomamos una decisión. Y muchos tardamos, hermanos, en escuchar ese llamamiento y hacer cambios en nuestra vida. A veces, hermanos, no cambiamos de la noche a la mañana. A veces le prometemos a Dios por emoción. Y yo espero que las promesas que le hayan hecho a Dios, hermanos, no hayan sido hechas por emoción. Ni porque, hermanos, para ocupar un cargo dentro de la iglesia. Para ocupar un cargo como jóvenes en los comités, porque me lo piden para una bendición matrimonial, porque me lo piden para presentar a mi hijo. No, hermanos, no.
Que ese compromiso haya nacido de su corazón con el único objetivo, hermanos, de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El apartamiento, el cambiar, el actuar de diferente manera. Si su vocabulario, hermanas, hermanos, todavía se le salía una palabra antisonante, que ya no salga, porque para santificación nos ha llamado Dios. Que si usted, hermana, si usted tiene un negocio y venían y le compraban 1 kilo de jitomate y por querer ganar 2, 3 pesos, le ponga en lugar de 1 kilo, le ponga 900 gramos. No, porque Dios quiere justicia y juicio, hermanas. Que no solamente sea de emoción y que en un año, hermanos, estén activos dentro de la iglesia y digan, hermano, perdón, ¿cómo se llama usted? César, hermano César, ¿qué cree? Vamos a hacer faena en el templo, y porque apenas se acaba de bautizar, hermano, usted diga, sí, yo voy, cuente conmigo, y tarde 1 año, hermanos, y después que sea como dice la palabra de nuestro Dios de Apocalipsis, pero te has olvidado. Que no llegue ese momento, hermanos, que nuestro Dios nos llame nuevamente y nos diga, te has olvidado de tu primer amor. No, nuestro Dios quiere hermanos activos, hermanos. Nuestro Dios quiere hermanos despiertos en la palabra de Dios. Que cambiemos nuestra vida. ¿Quién no le gustaría, hermanos, escuchar de nuestros pequeños y decir, yo quiero ser como el hermano Efraín, yo quiero ser como el hermano Luis, yo quiero ser como la hermana Aide, yo quiero ser como el pastor? Pero para bien, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que el rey David, hermanos, fue llamado ¿de dónde? ¿Dónde estaba el rey David cuando fue llamado? ¿Dónde? Estaba pastoreando ovejas. Le pasaba por la mente el rey David ser rey de Israel, hermanos, ser llamado por parte de Dios. ¿Y cuántas veces de nuestra vida, hermanos, hacemos, deshacemos y en ningún momento nos acordamos de Dios? Pero cuando Dios, hermanos, nos escoge para bien. Y aunque estemos en el fango, nos levanta. Aunque estemos cuidando las ovejas como el rey David, nos llama. Aunque estemos en la cárcel como Jeremías, hermanos, si usted lee Jeremías capítulo 33, verso 1, dice que Jeremías estaba en la cárcel, hermanos, y de ahí lo llama Dios y le dice a Jeremías, Jeremías, clama a mí. ¿Y qué pasa? Usted se sabe ese verso, hermanos, más que yo. Clama a mí y yo te voy a responder y voy a hacer en ti cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos, y ese es el actuar de Dios, hermanos. ¿Quién nos dice que el día de mañana yo esté ahí sentado y uno de nuestros jovencitos esté aquí predicando la palabra de Dios? Y por eso digo, yo siempre he dicho estas palabras, hermanos, no sea que tú, siendo bandera, vengas a ser reprobado, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, en donde nos tenemos que levantar los unos con los otros, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que Gedeón, hermanos, Gedeón estaba en el campo igual. Y el pueblo estaba, hermanos, sometido. Pero el pueblo clamó a Dios. ¿Y a quién creen que eligió? A Gedeón. De la nada, hermanos. Y puede ser usted que de la nada, hermano, lo llame Dios para una buena obra. ¿Quién nos dice que el día de mañana, hermanos, usted haga una buena obra y por esa buena obra, hermanos, muchos se conviertan? Porque en ocasiones, hermanos, las palabras, podemos decir muchas palabras, pero lo que valen más son los hechos, hermanos. Y esa parte, hermanos, que se han bautizado el día de hoy, es necesario que se refleje. Y llamo a todos el pueblo de Dios, hermanos, de aquí que se reúnen en este lugar, a que cambiemos, a que mejoremos nuestras vidas, a que mejoremos nuestro vocabulario, a que mejoremos nuestras obras, pero sobre todo, hermanos, a no dejar que la polilla, a no dejar que el maligno entre en nuestros hogares, a cerrarle todas las puertas, hermanos, porque dice la palabra de Dios, resistid al diablo y el diablo
huirá. Pero si de momento, hermanos, le abro la puerta al maligno y de momento le abro las puertas a nuestro Dios, como decía el libro de Crónicas, como decía el libro de Crónicas, dice que adoraban a sus ídolos y al mismo tiempo, probablemente muchos nos pasa eso, hermanos. En los sábados le abro la puerta a Dios y le digo, hoy sí. Pero termina el sábado, hermano, y le abro la puerta al maligno y vuelvo a ser el mismo hombre. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que aquí hay una puerta y aquí hay otra. De este lado está el maligno y de este lado está nuestro Dios. Hay dos puertas. Que seamos la que le cierre todas las puertas al maligno, hermanos, y que le abramos la puerta de nuestro corazón a Dios. Para ser mujeres diferentes, para ser hombres diferentes. ¿Por qué diferentes, hermanos? Porque somos llamados para ser hijos de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 15, lo leíamos hace un momento, hermanos, y dice la palabra de nuestro Dios: y le dijo el Señor al apóstol Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quieres ser un instrumento para Dios, hermano? Yo sí. Y probablemente, hermanos, llegó un momento en mi vida en el que tuve que dejar lo que más me gustaba, la actividad que más me apasionaba. Hubo un momento en el que dije, no más palabras obscenas. Hubo un momento en el que dije, no más tristeza en el hogar. Hubo un momento en el que dije, me voy a esforzar, pero primeramente en las cosas de Dios. Hubo un momento, hermanos, en el que dije, Dios mío, porque yo hablo a los jóvenes y probablemente todos pasamos por esa etapa y los que me conocieron, hermanos, probablemente sabrán esta etapa de mi vida, pero cuando hubo un momento, vine aquí a la casa de Dios y le dije a Dios, Dios mío, soy muy joven, ponme a la mujer que sea tu voluntad. Y de la nada, hermanos, apareció mi hermana Lili. O sea, yo iba por una de Michoacán y resultó ser del Estado de México, la hermana. Pero, hermanos, Dios contesta. Y hay otras testimonios que tengo para ustedes, pero me los guardo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, que te alabe el extraño, ¿verdad? Y no tus propios labios. Hermanos, si usted ya le dio lugar al diablo, acepte nuevamente el llamado de Dios. Nunca es tarde. Y mis hermanos, vamos a ser testigos en este momento, hermanos, del acto de la imposición de manos, de la doctrina que se nos ha enseñado, hermanos, desde hace mucho tiempo. En Números capítulo 27, versículo 18, Moisés llama, ¿a quién creen que llamó, hermanos? A su hermano, para imponerle las manos. Y yo quiero decirles, hermanos, en esta hermosa tarde, ya para concluir, porque ya mi hermano director ya tiene aquí más de 15 minutos, que no desechemos el llamado de Dios. Que no le cerremos las puertas a nuestro Dios. Que no sea, hermanos, que nuestro compromiso que hemos adquirido con Dios
sea pasajero. Póngase de pie, hermano, mis hermanos bautizados, y volteen hacia la iglesia, por favor. Den un paso acá adelante, hermanos, por favor, y volteen a la... Antes que nuestro hermano lo diga, yo lo voy a decir, y disculpe si me adelanto. Sean bienvenidos al pueblo de Dios, hermanos y hermanas. Pero el compromiso que han adquirido con Dios no es con los hermanos que estamos aquí. No le cumplan a los hermanos que están aquí. Cúmplanle primero a nuestro Dios. Y si le han hecho un voto a Dios en este día, no tarden en cumplirlo. Y si Dios permite, hermanos, decía Caleb, después de 40 años, ¿qué decía, hermanos? Todavía me siento joven, ¿verdad? Yo espero, hermanos y hermanas, que hoy se entregaron a Dios, así como dijo Caleb, si Dios permite y nos concede vida, que en 40 años ustedes estén todavía aquí. Y si por algún motivo, hermanos, nuestro adversario llegue a tocar en sus vidas, volteen a los hermanos que están aquí. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad para poder levantarlos. ¿O no es así, hermanos? Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Dios bendiga a su amada iglesia. Y que el próximo año, hermanos jóvenes, hermanos adolescentes, hermanos adultos que no han tomado esta decisión, no sean 7, sino sean 7 más 1. Porque decía nuestro hermano ministro en los actos de bautismo, esto es el fruto de un año. Por eso yo digo, hermanos, que el próximo año no sean 7, sino procuremos que sean 7 más 1. Para honra y gloria a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros. Amén. ¿Cuál es el deseo para nuestro hermano? Amén. Que Dios lo bendiga y que siga adelante. Vamos a entonar una alabanza titulada como este mensaje, hermanos.